A ver, veamos. Muy buenos días. Empezamos el día de la clase de hoy. Si eres de esas personas que les gusta escribir, quedar en el anonimato, que tu obra trascienda sin que, sin que darse cuenta quién fue el autor, has escrito anteriormente historias fantasiosas sobre héroes, hazañas, dragones, misterio y todo ello, pues creo que esta especie literaria es para ti. Sí, esta corriente literaria es para ti. A ver, veamos. Veamos el inicio, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere, no? Como te dije anteriormente, si eres de esos que creen en los héroes, en la lealtad, en lo misterioso entre dragones, sirenas, ¿no? Bueno, no sé si los dragones existen, pero sí hay una especie de dragón actualmente que existe, el dragón Komodo, ¿no? Y todas esas historias que se inventaron anteriormente, pues. Tal vez hayamos visto, ¿no? Tal vez por los animes, por las series de televisión o las series o los mangas, pues, especialmente, ¿no? Acerca de los caballeros, ¿no? Los caballeros zodiaco y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, también otras cuestiones donde inventaron, ¿no? Historias de caballeros, historias, bueno, digamos, de gente que usaba armaduras, ¿no? Hasta acá nomás en Perú también tenemos, ¿no? Claro que ahorita los militares no se visten con una armadura, pues, ¿no? Sino con algo más liviano, porque la armadura llegaba a pesar. Entonces veamos a qué se refiere esta corriente literaria. Más conocida como literatura medieval. ¿Qué es lo que ocurre, pues? ¿A qué se denomina literatura medieval? A todos aquellos trabajos escritos eh, durante la Edad Media. Digamos que las personas no sabían, yo vivo en la Edad Media, ¿no? Esto ha ido transcurriendo poco a poco para ponerle, ¿no? Digamos, Edad Media, Edad Clásica, Edad Moderna, ¿no? Y bueno, veamos a continuación. A ver, ¿dónde está? Durante aproximadamente, ¿cuánto crees que haya ocurrido la Edad Media? ¿No? Digamos, estamos en 2020, entonces 2020, la mitad de la edad, ¿no? 2020 sería por lo menos 1005. 1005. En los años 1005 habrá ocurrido la literatura medieval. Mm, a ver, exactamente, claro. Aproximadamente 1000 años atrás, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano en Occidente hasta los inicios del Renacimiento, a finales del siglo XVI, la literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente en escritos religiosos, concepto amplio y complejo, que abarca más que todo desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. ¿Qué quiere decir? A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este periodo, se hace fácil hablar de la literatura medieval. Como digo, ¿no? Más que todo, no era la única Europa, sino había otras ciudades que también. Pero sí, más que todo resulta Europa. Disculpen los fallos. A ver. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros, no? Eh, los caballeros, la deidad. Entonces, vamos a ver. La Edad Media.
¿no? La Edad Media, la famosa Edad Media. El rey, el sistema feudalista, todo ello. ¿En qué se basó la Edad Media? Vamos a ver. Anteriormente, ¿quién era el que gobernaba? ¿No? Los reinos. Había un rey. El rey, ¿quién tenía? A sus hijos, ¿no? Tenía a la princesa, los príncipes, ¿no? ¿Y quién tenía su mando? A caballeros, ¿no? Tenía caballeros, tenía sus tropas, pero ¿quién era el que sobresalía? A pesar de que el rey gobernaba, él se basaba, pues la autoridad era eclesiástica, o sea, la autoridad en que dominaba, decía el rey, ¿no? Era Dios. A pesar de que el rey tenía todo el poder, ya siempre era creyente, fiel a Dios. ¿Qué había entonces en ese entonces, no? Eh, es básicamente, ¿no? Digamos así como está acá lo pintan, ¿no? Todos estaban con unas ropas ya bastante extrovertantes, ¿no? De colores, todo ello, la nobleza. Todo. ¿En qué se divide? ¿En qué se divide todo ello? A ver, más que todas las obras, antes de pasar a los mestres de juglaría y los mestres de clerecía, estaban en el anonimato. La mayor cantidad de obras son anónimas. Esto es que debido a la falta de documentos de ese periodo, sino también que el papel algunos autores, ¿no? Algunos autores pues, no querían que sepan sus nombres o tal vez puede ser que haya ocurrido que una obra haya sido escrita por en ese tiempo, pues, no, por alguien que sea profano. Ya que en ese entonces pues, los escritores medievales tenían que estaban sometidos más que todos a los escritores clásicos, no digamos a los de la etapa anterior, de la literatura griega, literatura latina y la literatura tanto occidental como la oriental. Y también estaban sometidos ¿qué? A los padres de la Iglesia Católica, en lo cual tendían a reescribir historias, ¿no? Historias que, vaya, especialmente hacia ellos. No podías escribir otra historia que sea de otro índole, ¿no? Tal vez puede ser que hayan oído o leído. Y ¿qué lo hacen? ¿Qué hacían los escritores? Bueno, tenían que embellecerlo, ¿no? Es así cuando, digamos, alguien se entera acá de un rumor, cómo ocurre el chisme de un momento a otro, ¿no? El rumor, se enteran, el chisme pasa de acá, pasa allá, y lo tratan de embellecer, ¿no? No es, por ejemplo, digamos, a veces, aparte de embellecer, lo tratan de alterar el chisme, ¿no? Digamos que hay un chico con una chica y la señora, bueno, que su vecina se entera, después le dice a la otra vecina, oye, es su enamorada, ¿no? Y la otra, no, oye, ese chico va a ser papá, ¿no? La chica está embarazada, y un montón de cosas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Digamos, acá también lo tratan de embellecer, ya. Más que crear historias nuevas y hacerlo tendencia. Incluso, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando creaban nuevas historias, no podía ser claro quién era el autor, ¿no? El anonimato. En ese tiempo, pues no había, digamos, si había un papel, ¿no? Si, digamos, había un papel, estaba escrito, no, digamos, no había eso de las huellas, no había como ahora, digamos, en los DNIs de ahora, ¿no? O todo lo que tú tocas con el pulgar, pues ya se sabe quién es la persona, pero en cambio en ese tiempo, ¿no? Digamos, todos los escritos, así hayan dejado huellas en el papel, no se iba a saber de quién era. Y eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con el Mestre de Cleves de juglaría, que inicia en el siglo XII? Es el oficio de los juglares. Las obras compuestas en este siglo son de carácter épico, y en cuanto a los autores, siguen siendo anónimos. Destacan los siguientes títulos: El Cantar de Rosenvalles, el poema de Bernardo del Carpio, Los Siete Infantes de Lara, El Cantar de Sancho II y El Cerco de Zamora,
El cantar del music, el mejor cantar de gestas de las letras castellanas, y la canción de Rolando. Todas estas obras lo vamos a ver a continuación. El cantar de los nivelungos. ¿No? Ahí ven un caballero en su fiel amado corcel, ¿no? Bueno, un caballo. Sí, lo habremos visto anteriormente. Y los maestros de clerecía. Maestros de clerecía más que todo estaban basados en los temas religiosos, asuntos religiosos. Y sí, había autores. Había autores. ¿Quiénes son? En el siglo XIII, el mejor poeta lírico Gonzalo de Berceo, padre de la poesía castellana y creador de la cuadernavía. Obras: Milagros de Nuestra Señora, Vidas de Santos, el mejor prosista Rey Alfonso X el Sabio. Ya, tenemos al mejor prosista Rey Alfonso X el Sabio, padre de la prosa castellana. Tuvo el mérito de oficializar, bueno, el castellano como idioma oficial. ¿Cuáles son sus obras? El Código de las Siete Partidas, Historia General de España, Cantigas, y la obra española más antigua es el Auto de los Reyes Magos. Es de carácter religioso y el autor también es desconocido. ¿Sabes? Bueno, problemas del anonimato, problemas que no quieren tener con el pueblo, no saber quién la escribió, todo ello. En el siglo XIV, el mejor poeta lírico tenemos a Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, con el libro de Buen Amor, colección de poesías humorísticas más antiguas de las letras castellanas. El mejor prosista Juan Manuel el Infante. Y el Conde Lucanor, el libro de Patronio o el libro de los ejemplos, prosa novelesca española más antigua. El libro de Buen Amor, arcipreste de Ita. A ver. Y bueno, con eso es más que todo lo que es la literatura medieval, ¿no? Porque después damos inicio, ¿no? Digamos, había poetas, literatos que se rebelaron, ¿no? Dijeron mucho de las normas clásicas, así que vamos a abrir pases. Pero claro, pertenece tanto a lo que es literatura medieval como el prerrenacimiento, porque digamos, ¿en qué se basaba? Bueno, ¿qué se basaba ello? Era teocentrista, ¿no? Todo el pensamiento era hacia Dios, ¿no? Todo el pensamiento era hacia Dios. No, no podías hacer otra cosa que solo pensar en Dios. Claro que por ahí habrá uno que diga, no, profe, que todo es... No, bueno, lo que era, sí, en ese tiempo era teocentrista. El centro del universo era Dios. Y digamos que como digo, no, profe, pero debería haber otros cambios, ¿no? No, claro, hubo otros cambios en la cual el pre-renacimiento cambia para ponerse, pues, ¿no? Antropocentrista, ¿no? Ya el centro del universo era, el centro del pensamiento era, pues, ¿no? El ser humano. No, más que todo esto fue la forma de vida en la sociedad europea y de su pensamiento, ¿no? En esta etapa todavía se conservaba lo que era la literatura oral, porque imagínate, no todo estaba escrito en papel, no todo estaba escrito en piedra. Digamos, ¿no? ¿Te acuerdas aunque sea una historia de tu abuelito o la abuelita que te haya contado? ¿La has grabado? ¿La has grabado alguna vez? No. ¿La has escrito alguna vez? No. Pues ya, así era la literatura oral. Pasaba de voz en voz, de generación tras generación. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues, ¿no? Hasta que digamos un día, ay, esta historia se me está olvidando, ya no sé cómo empezar, no sé cómo me contó mi abuelita, entonces ya empezaron lo que es la escritura. Pues, ¿qué el por qué? Porque en ese tiempo había mucho analfabetismo. La gente todavía no sabía, no dominaba escribir, ni no dominaba también a leer, ¿no? Más que todo en ese tiempo, bueno, las obras fueron sumergidas en colectividad. Por eso que hay obras que digamos en el anonimato para que no se estén peleando por derechos de autor. Entonces, ¿qué hicieron?
¿sabes qué? Este grupito escribimos esta obra y por lo tanto, pues no, ya pues vamos a ponerle anónimo. Más que todo, ¿para qué? Para ocultar su identidad. ¿Y quiénes lo difundían? Pues lo difundían los llamados juglares. Los juglares eran los que intervinieron, ¿no? Así como los juglares, bueno, eran los mensajeros de ese entonces, ¿no? Más que todo, digamos, es así, bueno, anteriormente, bueno, antes que existe esta de las redes de WhatsApp, mensajes de texto, todas las personas escribían a través de correos, ¿no? A través de Serpos, bueno, acá en Perú. Pero ahora, pues no, el mensaje y cualquier cosa, digamos, tú quieres escribir, ¿no? Quieres, ¿no? Digamos, algo en lo que te pasó, lo publicas en el Facebook y al minuto nomás ya tienes un like o, bueno, a veces no tienes tan buen likes, pero digamos que la información vuela de un momento a otro. Pues así ocurría, ¿no? Digamos, pues los juglares eran los mensajeros en ese entonces, bueno, de pasar la información, de pasar las lecturas, de pasar, digamos, la literatura, ¿no? A través de toda Europa, ¿no? La característica que tenemos, bueno, era anónima, ya lo dije anteriormente. Uso frecuente del verso. Era usual el verso de versos, dada su facilidad para la recordación y presentación pública. Había variadas estructuras poéticas. El verso, a ver, más que todo, si tú tienes una canción favorita, ¿no? Tendrás una canción favorita que te guste y que a veces tarareas hasta que, digamos, se te acuerda la canción en la mente, ¿no? Ah, ta, 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 y ya, así es la canción, ¿no? Y pues así era el verso, una forma de poder, ¿no? Recordar, de poder recordar. ¿Qué idioma utilizaban en ese entonces? El uso del latín, ¿no? La madre de todas las lenguas. El uso del latín, la madre de todas las lenguas. ¿Qué ocurrió con el latín? La mayoría de obras escritas entre los siglos, bueno, 5, 10 e incluso a veces eh, hasta el siglo XI, se realizaron en latín. Fueron religiosas, fueron religiosas y seculares, ¿no? Se seguían en las secuencias. Establecimiento de las lenguas nacionales. ¿No? Los textos comenzaron a escribirse, más que todo, en las lenguas nacionales de cada región, tales como, digamos, francés, portugués, castellano, inglés, provenzal. O sea, cada país, ¿no? Cada nación que escriban a su lengua, ¿no? Que escriban a su lengua de ellos. Para que puedan entender. Eso sí, había mucha religiosidad. Te dije que al inicio era teocentrista, pues demasiada religiosidad en sus obras. Más que todo, abundan obras teológicas, además de numerosos comentarios de libros bíblicos, romanos y diversos escritos sobre las vidas y milagros de santos europeos, que servían de qué? Como guía espiritual. Eh, Acá hay doctrina moralizante también. ¿Qué es lo que ocurre contra la doctrina moralizante? La iglesia influyó más que todo en que la gran parte de la literatura sirviera de ejemplo, ¿no? Ejemplo moral, exaltando más que todo valores como el sacrificio, la obediencia, la mesura, la lealtad, la fidelidad, entre otras cosas, ¿no? También, ¿no? Y más que todo la fidelidad, porque no, de los caballeros. La fidelidad no solo de pareja, sino también hacia su rey, a un señor feudal o a una mujer. La épica caballeresca. ¿Qué ocurre con la épica caballeresca? Pues fue el tiempo de las historias basadas en las leyendas clásicas, ¿no? Y también algunas, bueno, por ahí de los pueblos bárbaros. Aunque con cambios y distorsiones te tiendes a trasladar al periodo en el que se vivía. Y por ahí tenemos, bueno, cuentos y fábulas, porque dentro de la épica surgieron infinidad de cuentos o relatos cortos. Ejemplo de ello, los cuentos de Canterbury.
¿Alguien más se recuerda qué es lo que ocurría, pues, ¿no? En la literatura medieval? ¿No? El famoso reinado o el sistema feudal. ¿Qué es lo que ocurría con el sistema feudal, no? ¿A qué se refiere en sí el sistema feudal, ¿no? Al señor feudal. Más que todo se rigió por ese sistema político, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que haya dos. Bueno, fueron clave dos elementos, el vasallaje y el feudo. Instituciones que se relacionaron y complementaron. El vasallaje, pues, ¿qué era? Era una relación jurídico-política entre un señor y su vasallo. Ambos debían ser hombres libres, guerreros y nobles, que firmaban un contrato llamado sinalagmático, que se basaba en el intercambio de apoyo y fidelidades mutuas. El señor feudal brinda cargos, honores y tierras de su feudo a los vasallos que se comprometen a dar su apoyo militar y político. El vasallaje fue una institución piramidal. El vasallo era a su vez señor de vasallos y siervos. El feudo era una unidad económica de relaciones sociales de producción. Se sostenía en la posesión de extensos territorios por parte de los señores feudales, de extensos territorios, que eran entregados a sus vasallos. Estos, a su vez, tenían, bueno, siervos que trabajaban en la tierra e intercambiaban parte de sus frutos o fuerza productiva. Ese es con respecto al sistema feudal, pero había otro sistema, ¿no? Otra clase social, que en la cual ocurre, ¿no? La burguesía, ¿no? La burguesía. La burguesía, pues, ¿no? Era la clase social emergente en la que posibilitó, bueno, el surgimiento de un pre-renacimiento. La mayoría de integrantes de esta clase social eran comerciantes de clase media, que no trabajaban para un señor feudal y cobraban por su trabajo. Esto nasificó una nueva forma de relacionarse social y económicamente. La aparición de la burguesía transformó la rígida organización medieval, pues generó una cultura inclinada hacia la revalorización de lo material, una cultura que ubicó al ser humano y todo lo que con él se relacionaba en el centro de atención. Por eso te estoy diciendo que como era teocentrista ya había por ahí algunos cambios. La burguesía, pues, ¿no? Llegó a tener gran poder, situación que provocó mayor inestabilidad en el sistema medieval. La monarquía, pues, ¿no? Luchaba contra la nobleza, mientras que la burguesía entró a jugar un papel muy importante. Después de haber saber sus características, el Mestre de Clerecía, el Mestre de Juglaría, veamos las de sus obras, ¿no? Veamos con respecto a sus obras. A ver, vamos a ver con respecto a sus obras. ¿Qué ocurría? Bueno, sus obras en qué se basan? En el género épico. El género épico solo tiene tres especies, ¿no? Eh, la epopeya, el poema épico, y hay una más en la cual se desarrolla en este entonces, en esta corriente literaria. ¿Cuál es? A ver. Claro, epopeya, poemas orales, poemas épicos y el cantar de gesta. Sí, el cantar de gesta es basado a lo que se desarrolla, pues, ¿no? El cantar de gesta se desarrolla en la época de la literatura medieval. ¿Qué es la épica medieval? ¿No? Es una narración más que toda heroica
compuesta en verso más que todo, ¿no? Los versos para recordar, digamos, la canción, ya. Es el testimonio literario más antiguo mediante la cual los pueblos contaban su fundación y logros más importantes. De ahí su contenido legendario, mítico y folclórico. Las composiciones épicas son extensas y que, bueno, se pueden reconocer diferentes versiones, pues se gestaron en la oralidad, ¿no? De voz en voz, de boca en boca, pasando así desde lo antiguo hasta lo actual, ¿no? Y por lo generalmente, ¿no? Son anónimas, como el cantar del Miosí. O bueno, hay por ahí un mito en que digamos el Cid lo escribieron dos personas, pero no quisieron figurar, ¿no? No quisieron figurar. Más que todo cuando digamos era un colectivo de autores múltiples, ¿no? Y en el cual no querían decir, ¿no? Pues el cantar de gesta es la que está ligada al rol del juglar, quien recita estos relatos de hazañas heroicas tanto en ferias como en palacios. El cantar fue más que todo un género popular en diversas esferas de la sociedad medieval. La épica tendrá como objetivo exaltar y demostrar en honor a través del riesgo y valentía de su personaje principal. ¿A quién? A ver, ¿quién es el personaje principal en toda historia? Exacto, el héroe, ¿no? Creo que hemos visto así las historias, los animes, ¿no? Todo tiene, siempre está el protagonista, el héroe, ¿no? El héroe, el antihéroe y el villano. Pero el héroe es el que resalta más que todo con sus hazañas, sus logros, sus méritos. Claro que va a recordar toda su infancia, que su infancia fue dulce, serena, triste y amarga. Y de un momento a otro tiene un power up y vence al enemigo. Sí, más o menos. Algunas de las características son la superación de obstáculos, el contacto o a veces la relación con la divinidad, el perfil guerrero y el peregrinaje. Más que todo en España, ¿no? La figura del guerrero se transformó en la del caballero cristiano. Su misión principal, que es lo que era defender la fe. Los orígenes de la épica castellana son diversos. Por un lado, de la épica latina, a través del latín vulgar, ¿no? La invasión de los visigodos que llegaron romanizados a la península ibérica y la llegada de los árabes, que dejaron sus huellas en el idioma castellano a través de sus crónicas. Las obras, bueno, Cantar el Measí, que es un cantar de gesta compuesto hacia el 1200, cuenta las hazañas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, que actualmente se conservan casi 3000 versos. Imagínate, 3000 versos leer. Sí, es bonito, ¿no? Si han leído algunos libros de Harry Potter u otras películas, ya, más o menos. El Cantar de Rosenvalle, un poema épico compuesto alrededor de 1230, en el año 1230. Cuenta la lucha entre Carlomagno y Roldán contra los moros. ¿Cuántos se conservan? Pues se conservan 5500 versos. Mocedades de Rodrigo, cantar de gesta compuesto hacia 1360. Cuenta las hazañas del Cid. Poema de Fernán González, un poema épico compuesto alrededor de 1250. Cuenta hechos heroicos del conde Fernán González. Los Sientes Infantes de Lara, leyenda compuesta hacia el año 1000. Cuenta conflicto al interior de una familia. ¿Cuál obra vamos a ver? Tenemos entre el sí u otras crónicas.
vamos a ver lo que es la canción de Rolando. ¿Qué es la canción de Rolando? A ver. No, no es que lo vas a buscar en YouTube. No, no, no. Eso no. Spotify tampoco. En tu playlist tampoco. No, no es que me haya equivocado y haya puesto Roldán. No. La canción de Rolando. Esta hermosa narración, pues, ¿no? Símbolo de la épica francesa. Tuvo su origen cuando, entre los siglos, entre los siglos 11 y 12. Su temática, pues, ¿en qué está basada? Está basada en una historia anecdótica que narra la historia de Rolando, o Roldán para los amigos, ¿no? Uno de los destacados y más queridos soldados del emperador, Carlomagno, quien murió producto de una trampa tendida por el jefe moro de Zaragoza, ciudad considerada entonces capital del reino de los infieles. Sí, existía otra capital que decían los infieles. La obra trata de algunos hechos históricos, los agresores vascos y navarros, pues se transformaron en musulmanes, lo que permitió hacer de expedición una especie de cruzada y los acontecimientos que se desencadenaron. Partiendo de la traición de Ganelón, Roldán es el sobrino del emperador y tiene un amigo inseparable, Oliveros, personaje no histórico, ¿no? Sí, personaje secundario, digamos. Este cantar más que todo influyó ¿para qué? Para el famoso cantar del mío sí, la versión escrita más antigua de la canción. Para algunos, bueno, eh, la más bella es la del manuscrito de Oxford. Este muestra estrategias retóricas asociadas con la oralidad, ¿no? Repetición, fórmulas para tesis. Esto hace pensar que o bien fue escrita de tal manera que sirviera a los juglares para su interpretación, o pretendía imitar o, o evocar la oralidad que dio origen al texto. Había crónicas también árabes, ¿no? Pues las crónicas árabes, dice así, en el siglo VIII, ¿no? Los árabes habían tomado la península ibérica, la llamaron Al-Andalus. En ese momento se inició una larga sincretización, mezcla entre culturas, entre las tradiciones árabes y del pueblo español, que afectó fuertemente la cultura hispánica. La literatura no escapó tampoco a esta influencia. Una de las primeras muestras de este intercambio son las crónicas escritas por mozárabes, término que luego los cristianos españoles durante la ocupación musulmana. Las crónicas mozárabes son obras que narran, pues, ¿no?, los inicios de la colonización árabe en España. No son muy estudiadas, pero se encuentran las primeras muestras del registro del contacto directo entre estas dos culturas. Sí, no están a fondo, pero bueno, hay que rescatar de ahí. La presencia árabe se evidencia principalmente en los temas y su importancia, ya en la función documental, ya que estas crónicas guardan detalles históricos y geográficos sobre los sucesos políticos y bélicos contemporáneos a los autores que lo escribieron. Existen dos de estas crónicas que ayudarán a las historias a reconstruir detalles de la invasión. La crónica árabe-bizantina, llamando también la crónica del 741, y la crónica del 745. ¿Qué viene la crónica del 741? Narra, pues, ¿no?, los sucesos aquecidos en Oriente durante el periodo de la conquista, circunstancias posteriores a la muerte de Recarero I. La identidad de sus autores es incierta. Anónimo. Crónica del 745. Se dice que, pues, no fue como una copia del 741, en que ¿qué ocurre? Los especialistas sospechan que su autor fue un clérigo cordobés. Entre los hechos que se encuentran, resalta en particular la batalla de Poitiers, conocida en el mundo musulmán como la batalla de la Calzada de los Mártires. Los investigadores concuerdan en decir que los datos recogidos son bastante fiables.
otro cantar, porque hemos visto cantar la canción de Rolando. Todavía no quiero llegar al cantar del mío, sí, crónicas mozárabes, no, el cantar de los nivelungos. A ver, ¿qué se refiere el cantar de los nivelungos? El cantar de los nivelungos. ¿Qué quiero ocurrir? A ver, tiene una inspiración, pues, ¿no? En todo lo que narraban los héroes y todo ello. Pues el cantar de los nivelungos, el cantar de los nivelungos narra, pues, tiene como correlato la destrucción del reino de los burgunos por los hunos en los años 436 a.C. Es un poema trágico inspirado en leyendas germanas de la antigüedad y hechos históricos de la época medieval. Se enmarca, pues, ¿no?, de la tradición germánica de los nivelungos, una raza de enanos que tenían un tesoro especial, ¿no?, que Siegfried le arrebató después de derrotar a su rey. ¿Cómo cuenta? Cuenta a lo largo de su narración la gesta heroica de ya, eh, Siegfried, pues Siegfried es un héroe mítico, supuestamente invulnerable a los ataques de sus enemigos, porque su cuerpo, pues, ¿no?, fue rociado con la sangre de un dragón. Mm, Me parece así como un cuento famoso. No sé, alguien que también tuvo un problemilla con un tal talón. No me acuerdo. Ah, sí, sí me acuerdo. Es Aquiles. ¿No? El talón de Aquiles. Pues lo mismo ocurre con Siegfried. Pues él había sido rociado con sangre de un dragón. Salvo, no, en el talón no, pues no. Ya sería una copia descarada, pues no, de Aquiles. No. Salvo en una pequeña zona de su espalda, donde se posó una hoja de tilo que lo hacía vulnerable. ¿No? Una zona de su espalda era vulnerable. Pues su antagonista, porque digamos había el héroe y el enemigo, Hagen descubre el secreto que esconde Siegfried y lo mata a traición, introduciéndole una lanza en la espalda, dejando desolada a su amada Crimilda, quien buscaba futura venganza y morirá asesinada por el anciano Hildebrand. Su sistema rítmico no depende de la métrica, sino del acento. Además, pues no, los versos son flexibles, ya que permiten sumar o restar sílabas no acentuadas. Cada verso, ¿no?, excepto el último, está hecho con dos hemistiquios. Hemistiquios son dos medios versos, cada una de las cuales posee tres sílabas, acentuadas y separadas por una censura. La acción épica del Cantar de los Melongos está dividida en dos partes. La primera describe la vida y muerte de Siegfried, su gloria y la traición que sufre. Y en la segunda parte, la acción gira en torno a la destrucción masiva que pone en marcha su esposa Crimilda. En ambas secciones, las emociones humanas que mueven los actos de los personajes son el orgullo y la necesidad de una cruenta venganza. Bueno, viendo una vez el cantar de los nivelungos, la canción de Rolando y las crónicas mozárabes, bueno, sigue el autor principal de esto, ¿no? El music, ¿no? ¿A qué se debe el music? ¿No? Ya te había spoileado, ¿no? En la cual narra, pues, ¿no?, las obras, las hazañas de Díaz de Vivar, ¿no? A ver, cantar del music. Voy a ponerle de otro color, a ver, plomo. El cantar del music. ¿Qué es lo que narra el cantar del music, no? Eh, es un poema épico
¿no? Más conocido como Cantar de Gesta, castellano y en anónimo, ¿no? Los actores son anónimos. Bueno, el libro está en anónimo. Se conserva un manuscrito con la firma de Peraba, quien pensó que era su autor, pero todo indica que se trató de un escribidor o copista. Toma hechos históricos de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, caballero de la corte de Sancho II de Castilla y Alfonso VI de Castilla y León, pero es un relato fiel de la realidad. Su narración se direcciona a resaltar la figura del héroe, ¿no? Existe una primera versión que data de 1110, supuestamente escrita poco después de la muerte del Cid, por un natural de San Esteban de Gorno. Debido a esto, transmitió hechos históricos más ligados a la realidad. Existe una segunda versión, de 1140, más novelada y fantasiosa, quizá de un juglar de Medinaceli, de una época posterior y que terminó la versión definitiva del poema. ¿Cuáles son sus características de esta obra? Ya, el ver. ¿Cuál característica de la obra? Relata por episodios heroicos del Cid Campeador. Sus personajes son reales, pero los elementos ficticios tienen como intención elevar su heroicidad. Pues se busca resaltar la obra como una virtud que requiere mesura, justicia y templanza. El guerrero de la épica cristiana medieval es reemplazado por el caballero piadoso. ¿Cómo empieza? Y piensa así, pues, ¿no? Divide en tres partes, en tres cánticos, en la que ocurre, pues, ¿no? El primero, el cantar primero, que quiere significar, bueno, el destierro del mío, sí, ¿no? El destierro. El rey de Granada, Al-Mudafar, quería atacar al rey de Sevilla, Al-Mutamis. Estos dos se odiaban a muerte. Al-Mudafar tenía amistades o contactos muy poderosos con de García, Ordóñez y Fortún Sánchez, yernos del rey Don García de Navarra y López Sánchez. Todos estos querían calentar al rey de Sevilla. El Cid no le gustó mucho lo que iban a hacer, así que les mandó unas cartas suplicándoles que no atacaran al rey de Sevilla. El rey de Granada y su tropa pasaron por las súplicas del Cid y atacaron al rey de Sevilla. O sea, les valió. ¿Quién será? Ya, así. Al Mutamis, el Cid reunió fuerzas y se enfrentó al rey de Granada, derrotándole. Todo lo que se consiguió en esa batalla se le llevó al rey de Sevilla. Este le dio el sobrenombre de Cid Campeador. El Cid se lo agradeció. Y su rey Alfonso VI se sentía orgulloso de su vasallo. La gente se sentía envidiosa y empezó, pues, ¿no? Tú sabes que así seas héroe o villano, bueno, si seas buena persona, buena gente, siempre las personas van a hablar algo mal de ti. No, la gente se sentía envidiosa y empezó a hablar mal del Cid. El rey, como tenía algo de rencor por algo que le había hecho el Cid en el pasado, no tardó mucho en escucharlos. El Cid estaba muy contento, pero de repente llegó una carta a su casa, ¿no? Llegó una carta que se fuera del reino en un plazo de unos 9 días, ¿no? O sea, todo bonito, todo. Bueno, era para que le haga un golpe, ¿no? Pero, vaya. ¿Qué hizo? Pues no, el Cid, pues no, reúne a sus vasallos y estos se destierran con él. Se van de Vivar. Pero en Burgos nadie se atreve a hospedarle, ya que el rey ha dicho que el que lo hospede, que se prepare. O sea, el rey había amenazado, pues no podía, nadie podía, pues no, hospedar al Cid por más que le paguen. Así que es el Cid, pues no, y sus vasallos siguieron en su camino. Llegó Martín Antolínez para proveer de bienes al Cid. Como el Cid estaba empobrecido, se le ocurrió hacer unas arcas y llenarlas de arena. ¿Inventárselas a quién? A Raquel y Vidas, unos judíos. Se trató y se las vendió por unos 600 marcos. El Cid parte hacia Cardeña, mientras que Martín Antolínez se vuelve a casa. El Cid se despide de su mujer y de sus hijas y le deja al abad don Sancho unos 150 marcos para que cuide a su familia y le dice que por cada uno que gaste él le dará 4 más.
Se despide y se va. Se va, pues, ¿no? Con un centenar de castellanos. No te dije que el vasallo podía tener a sus vasallos y sus siervos. Ya, más o menos era así. Caminan toda la noche hasta llegar a dónde? A Castejón, que cae en el poder del Cid por sorpresa. Más adelante en el reino moro de Toledo, tributario del rey Alfonso, se marcha. Pasa de largo porque no quería lidiar con el rey Alfonso. El Cid acampa sobre Alcoza y se enfrenta a los moros, que son mucho más que él. ¿No? ¿Qué pasa? Los moros tenían bastante ejército, pero el Cid con sus caballeros, pues no, porque decía, no sé qué, eran como un genio en las guerras, ¿no? Derrota a los moros y se lleva un gran botín. Tiene clemencia con los moros, ¿no? Diciendo, no me mates, no me mates. Ya, ok. Y los pone, pues, ¿no? ¿Qué? A servir. Más adelante el Cid se va de aquí y vende el castillo de Alcócer a los moros. No me caíste bien, así que te vendo el castillo. Y los pone a servir. Más adelante el Cid se va de aquí y vende el castillo de Alcócer. Bueno, se vende el castillo de Alcócer. Entra en el reino de Barcelona y este se pone hecho una furia. El Cid trata de calmarlo, pero el rey le ataca. Vence el Cid y hace prisionero al rey, el cual quiere morirse de hambre. Pues el Cid no lo permite y lo deja marchar a cambio de que coma algo. Prácticamente muy piadoso era. Sí, muy piadoso. ¿Tú qué opinas, pues, no, al respecto? O sea, capturas al máximo representante, ¿no? O sea, la máxima autoridad. ¿Qué harías tú, no? Digamos en tu criterio, pues, no. Acá nomás en Perú capturen al presidente, a ver, ¿qué harían? O al dueño de casa. ¿Qué harías tú, pues, no? A, que pague todas las deudas. B, que te deje, no sé, que te deje todo el dinero y se vaya a su casa. Pues no, él sí como dijo, no, soy un bueno, él no decía, sino sí era verdad un caballero piadoso, le perdonaba a todos. No sé tú qué opinas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre? La reconciliación del monarca y el héroe se produce en una solemne reunión de la corte junto al río Tajo, que dura 3 días. El primero, el Cid es recibido a su llegada por el rey, quien lo perdona, pues no, públicamente por haberse dejado llevar por la gente. Sí, lo perdona. Y luego los agasajas a él y a sus hombres, ¿no? Digamos, ¿tú crees que guarda rencor, no? Digamos que guarda rencor hacia alguien, no, sí, dale. Nunca, a pesar de que tenía para ser rey, conquistador de tierras, pero no, no lo perdona a su propio reino, ¿no? Y pues no, al segundo día es el Cid quien organiza un banquete en honor del rey. Y por último, ¿no? Para pasar al siguiente canto, el Cid se muestra sabor, pues no, se empieza a negociar los negocios, negociaciones matrimoniales. ¿Qué es lo que pasa con el segundo cántico? El segundo cántico viene a ser el cantar de las bodas, ¿no? El cantar de las bodas, segundo cántico. ¿Qué viene a ser el cantar de las bodas? ¿A quién van a alcanzar? ¿El Cid? No, el Cid ya estaba casado. Pues el Cid campeador se dirige a Valencia, en poder de los moros, y logra conquistar la ciudad. Envía a su amigo y mano derecha, Álvar Fáñez, a la corte de Castilla, con nuevos regalos para el rey, y pidiendo que se le permita reunirse con su familia en Valencia.
Digamos, ¿al rey le convenía? ¿No? Sí, sí le convenía, ¿no? Digamos, está conquistando tierras por mí, así que sí le conviene, ¿no? El rey accede a esta petición y sí puede mostrar orgulloso la ciudad y su familia desde una alta torre. El rey incluso perdona y levanta el castigo que pasaba sobre el campeador y sus hombres. Y tanto, pues, ¿no? Tanta la fortuna en sí que hace que los infantes de Carreón pidan en matrimonio, pues, ¿no? ¿Cómo se llamaban las hijas del sí que no lo mencionó hasta el momento? A ver, ¿cómo se llaman las hijas del sí? ¿Cómo crees que se llaman sus hijas? ¿Cómo crees que se llaman sus hijas? Pues sus hijas se llaman Doña Elvira y Doña Sol. No, acuérdate eso. ¿No? Doña Elvira y Doña Sol. Y pues, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con ellas? Los infantes de Carrión, pues, ¿no? Piden en matrimonio a sus hijas del sí, Doña Elvira y Doña Sol. Y pues, ¿no? El mismo rey le pide al campeador, ya accede al matrimonio, ¿no? Así de una forma más amable, ¿no? Accede al matrimonio, pues sí. Aunque realmente tú sabes que un padre siempre protege a sus hijas. Y pues, ¿qué ocurre? Él no confiaba en ellos. No confiaba. Si aparte de no confiar, digamos, tenía sus ligeras sospechas de que iban a ser unos cobardes. Y pues eso veremos en el canto número 3. ¿Cuánto crees que haya durado la celebración? A ver, ¿cuánto crees que haya durado la celebración? A ver, ¿lo averiguaste? ¿Averiguaste cuánto dura su matrimonio? ¿No? ¿Cuánto dura la fiesta? Digamos acá, ¿no? Acá en Perú nomás dura, bueno, antes de la pandemia duraba un día, ¿no? El casamiento, ¿no? O sea, el matrimonio, así sea por civil o por iglesia. Y pues no, usualmente hacen hacen una pequeña fiesta, ¿no? Hacían una pequeña fiesta. Bueno, antes de la pandemia hacían una fiesta hasta la medianoche o más que todo hasta las 3 o hasta que dure la fiesta, ¿no? En casos excepcionales ha habido matrimonios que duró más de un día, ¿no? Tomando y comiendo, ¿no? Pero en ese entonces, imagínate, el matrimonio de las hijas del sí duró, pues, ¿no? 15 días, medio mes celebrando.
pero todo eso traería sus consecuencias. No por la comida, no por lo que hicieron en la celebración, sino desde el momento que el sí sospecha de ella, de los infantes de Carrión, ocurre, pues, ¿no? En el tercer cantar. ¿Qué ocurre en el tercer cantar? ¿No? Estando el sí dormido, el león que tenía se escapó y pues no, los infantes se asustaron, oh, miedositos, y se escondieron. Bueno, no, digamos, actualmente, ¿quién no tendría miedo a un león? No sé, pero así lo pusieron. Y el Sig, bueno, solito se enfrentó al león y lo acobardó. Entonces, bueno, digamos, los infantes fueron objeto de bromas, fueron objeto de burlas, de bromas. Ah, mira, pues, mira esos miedositos. Pero, ¿tú crees que no se iba a quedar así? Pues, para vengarse, decidieron ir a Carrión y llevarse a las hijas del Sig. Y, pues, no, como cualquier, como cualquier venganza, ¿qué les ocurre? Maltratarlas en el camino. Los infantes de Carrión maltratan a las hijas. Y así hicieron. Y cuando el Sig se enteró, avisó al rey don Alfonso y le dijo que quería concertar una corte en la que él pudiera retar a los infantes de Carrión y así vengar el mal que le habían hecho a sus hijas. Ya, pues, el rey dijo, ya, bueno, si eres tú, pues no, ya acepto el desafío. Y quedaron un día determinado para realizar la corte. Ese día, el Cid llegó y pidió a los infantes que le devolvieran las espadas, ¿no? Colada y tizón. Ellos se la dan. El Cid vuelve a reclamar los 3.000 marcos que les habían dado. Ellos, como ya se las habían gastado, le pagaron con especies de Carrión. Entran en la corte de los infantes de Navarra y Aragón, que piden al Cid la mano de sus hijas, y éste la acepta. Y de nuevo las pone en manos del rey don Alfonso. Los retos de los del Cid a los de Carrión: Martín Antolines con Diego González, vence, pues no, Martín Muñoz Gustios, vence a Sur González, Pedro Bermúdez, vence a Fernando. Los del sí vuelven a Valencia con la cabeza en alto. Y el sí, pues no, casa a sus hijas con los infantes de Aragón y Navarra. Ellos están muy felices y bueno, y así es como finaliza el tercer cantar. ¿No? Ahora yo te pregunto, ¿no? Imagínate, ¿no? Si algún día tengas hijas, ¿no? O bueno, has dado cuenta que algunos padres son bien celosos con sus hijitos, ¿no? Pero digamos, no es que el sí, wow, una historia, ¿no? A pesar de que su rey lo había desterrado, ¿tú crees que buscó venganza? No, él conseguía conquistando reinos y pues no ponía en nombre de su rey. Prácticamente sí tenía para dar un golpe a ese sistema, pero fue más que todo moralizante, digamos, no, la fidelidad ante todo. A pesar de que, digamos, en el primer canto, pues no ocurrían los rumores de los vecinos, de la gente del pueblo, y bueno, no hizo nada, él sí, entonces aceptó la petición del rey, si su majestad quiere que yo me vaya, me voy. Y en el siguiente, pues no, después que había vencido, ¿no? Tener la sospecha de que algo malo va a ocurrir, pues sí, ocurre algo malo, él sí no se había equivocado, ¿no? Estos, estos tipos, ¿no? Por tenerle miedo a un león, y el siglo lo acobardó al león, pues, ¿qué ocurre? Que en ese entonces, pues, ¿no? Eh, buscaron venganza con sus hijas y las manda, pues, no, a prisionar, les mandan, pues, no, todo ello. Y entonces, pues, no, después él sí las casa a sus hijas con otros infantes de Navarra y Aragón. Y pues todo termina, no sé, cómo es la historia, pues no, colorín colorado, el cuento se acaba. No acaban todos felices y contentos. Claro, pues no. Que digamos el sí pasó en la vida real, ¿no? Tú búscalo por historias, vas a encontrarlo, sí. Sino que digamos, el autor se ha sido anónimo. Anónimo se ha sido. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ya, no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Eh, Estaremos viéndonos el día, pues, no nos toca con ustedes. Estamos viendo el día. Ujú. El día viernes a la misma hora, ¿no? Apunte más que todo el ID. El ID es este 870, si no me equivoco. Sí, porque para toda reunión te piden, pues, ¿no? Para toda reunión te piden, pues, ¿no? ¿Cuál es el número de ID y la contraseña? Allá, 870 538 79 71. 870 539 871. A ver, 870, creo que ese es el ID. Sí, 870 538 79 538 79 71. La contraseña es, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No, a ver, te lo voy a dejar por un minuto para que puedas anotarlo, ¿no? Ese es el número de la reunión Zoom 870 538 79 71. Y la contraseña, pues, no, es 1, 2, 3, 4, 5. Si llego a cambiar, igual te estaría diciendo al final de la clase o te estaría llegando un WhatsApp, ¿no? Si yo he cambiado por algo, veis la contraseña. No, pero el día viernes entras con esa misma clave, ¿no? Ese mismo ID y la misma contraseña. No, no olvides poner tu nombre, apellido, ¿no? Para saber quién es. Ya el viernes estaremos hablando de las actividades y cómo se va a estar desarrollando. Mi nombre es Oscar Ávila y seré su docente, pues, ¿no? De literatura. Ya, creo que se habrán anotado. Bueno, hasta ahí nos queda, nos estamos viendo. Cuídense, tengan un buen día.